Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Voy a ir activando la cámara lo que falta. Bueno, espero que hayan amanecido muy bien, ¿verdad? Gracias, Misael, por lo del enlace. Se me pasó. Creo que todavía estaba medio dormido. Bien. Bueno, hoy vamos a hacer dos cositas, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se agrupan o cómo se clasifican, ¿verdad? Los compuestos orgánicos, y luego dentro de esa clasificación nos vamos a centrar en uno de los grupos que están allí, ¿verdad? Uno de los grupos de clasificación, para saber cómo reconocer ese grupo de compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cuando ustedes escuchan la palabra orgánico, ¿a qué creen que hace referencia cuando decimos que algo es orgánico? ¿Que tiene carbono? Que tiene carbono. Y en la vida cotidiana, que a mí me dicen, voy al supermercado y me dicen, estas papas son orgánicas. Este producto es orgánico. Algo natural. ¿Cómo? Algo natural. Algo natural. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene idea? Gracias, Chon. Cuando nos dicen que un producto es orgánico, ¿con qué lo relacionamos? Con la comida. La comida. Bien. Bueno, cuando hablamos de productos o cuando hablamos de compuestos orgánicos, estamos haciendo referencia a una serie de compuestos químicos o de sustancias químicas que se encuentran en los seres vivos, ¿verdad? Y los seres vivos son capaces de sintetizarlos, componen la materia viva, ¿verdad? Por ejemplo, los aminoácidos son compuestos orgánicos y los seres vivos, dependiendo obviamente de la especie y eso, son capaces de sintetizar uno u otro. Igual que las proteínas, etcétera, ¿verdad? Hay una serie de reacciones metabólicas en donde nosotros producimos, ¿verdad? Y también asimilamos, y además estamos compuestos por estas sustancias, ¿verdad? Como lo son proteínas, grasas, lípidos, entre otros. Entonces, los compuestos orgánicos normalmente están relacionados con las sustancias químicas que conforman la materia viva. Sin embargo, hay compuestos orgánicos a lo largo del tiempo, que luego vamos a ir descubriendo, que además de ser orgánicos, ¿verdad? No son tan naturales, sino que fuimos capaces de crear un mecanismo de laboratorio para sintetizar. Por ejemplo, las fibras de nylon, ¿verdad? Fue la primera fibra sintética, es un compuesto nitrogenado orgánico, y que, bueno, es todavía, ¿verdad? Bastante utilizado. Normalmente cuando se creó el nylon, era para sustituir, por ejemplo, fibras como la seda, ¿no? Muy bien. ¿Saben por qué se llama nylon? ¿No? Porque las dos primeras ciudades donde se iba a lanzar esta fibra fueron NY, Nueva York, y Long de London,
¿verdad? En Londres. Entonces, de allí surgen las iniciales de esta fibra, porque fueron los dos primeros lugares donde se lanzó, ¿verdad? Donde se hizo la inauguración del lanzamiento de esta fibra sintética. De allí viene su nombre de nylon. ¿Lo sabían? Dato curioso, ¿verdad? Muy bien. Y, por ejemplo, también tenemos otras sustancias químicas que también van a recordar más adelante, que son típicas, por ejemplo, de cuando recién nos levantamos y no nos cepillamos, ese olor característico de nuestra boca, o por ejemplo, cuando un animal está muerto, un cadáver, la carne putrefacta, ese olor característico es una sustancia química que se conoce como putrescina, que es un compuesto también nitrogenado, y cadaverina, que es otro compuesto nitrogenado, ¿no? Son aminas que nosotros producimos cuando, bueno, que los seres vivos producen cuando se están descomponiendo. Bueno, eso como por decirles algunos, ¿no? Igual que la carne que comemos, los vegetales, pues todos están compuestos por sustancias orgánicas. Entonces, lo primero que pudiésemos decir es que se clasifican en dos grupos de acuerdo a su origen. Pueden ser artificiales o pueden ser naturales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos artificiales es porque las podemos sintetizar. Hay una serie de productos sintéticos. Por ejemplo, la vitamina C se puede sintetizar en un laboratorio y por eso la podemos vender en las farmacias. ¿De acuerdo? Eso es un compuesto orgánico. Si no, bueno, muchas drogas o medicinas no pudiesen, fuese difícil, pues, no sé, de controlar enfermedades, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a compartir la cámara secundaria y efectivamente vamos a ir construyendo esto porque necesito luego que nos centremos en un grupo de compuestos porque la finalidad de este momento es reconocerlos y más o menos saber sobre su nomenclatura. Como ya les dije, ¿verdad? Sea quien sea, porque no sabemos cómo es el futuro, su profesor luego en química en tercero de bachillerato, pues allí ustedes tendrían que saber, pues obviamente, parte de esta base, ¿no? Que les va a servir muchísimo para la química de tercero. Perfecto. Bueno, aquí tenemos, ya bueno, no sé si ahí está bien. Bueno, vamos primero les dije que íbamos a hacer como un organizador. Entonces, pensé que esto escribía así. Ok, entonces hoy vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Y lo primero que pudiésemos colocar allí, ¿verdad? Como palabra clave, es que conforma a los seres vivos, ¿verdad? La materia orgánica conviene de allí, de la conformación de los seres vivos o de los alimentos, etcétera, ¿no? Todo lo que las plantas, los animales, los hongos y nosotros, ¿no? De allí vendría. Para clasificar, ¿verdad? Puede ser según su origen. Ahí les dije que pueden ser naturales y pueden ser sintéticos. ¿Verdad? Con los dos ejemplos que les coloqué. ¿Verdad? Naturales tenemos pues muchos compuestos internos como proteínas, aminoácidos, entre otros. Y sintéticos, pues por ejemplo, el nylon, en este caso que fue el ejemplo que les di. Pero hay muchas fibras, y bueno, y la vitamina C, ¿no? Otro ejemplo que les había mencionado, ¿no? Muchos compuestos. Son sintetizados a nivel industrial y solucionan muchas cosas. Otro tipo de compuestos dependiendo de la polaridad de enlace. Otra, vamos a decir, otro criterio para clasificarlos, ¿no? La polaridad del enlace. Entonces, del enlace o de la molécula también, ¿no? En algunos casos. El momento dipolar final. Entonces, en ese caso, pueden ser compuestos orgánicos apolares, ¿verdad? Pueden ser compuestos orgánicos apolares o pueden ser compuestos orgánicos polares, ¿verdad? Claro, no tan polares como en una sustancia orgánica que es iónica, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene una alta polaridad. Es tal que el cloro es tan electronegativo. Recuerden que la polaridad tiene que ver con esa propiedad de los elementos, ¿verdad? La capacidad de atraer electrones. En el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio, ¿verdad? Que es un compuesto inorgánico,
NaCl. El cloro tiene una alta electronegatividad en comparación con el sodio, ¿verdad? Lo que hace que el enlace sea iónico. Pero en el caso, por ejemplo, de los compuestos polares, tenemos enlaces entre el carbono y el oxígeno, entre el carbono y el nitrógeno, que tienen diferentes electronegatividades, pero esa diferencia no es tan marcada, por lo cual simplemente sigue siendo un enlace covalente, pero con la diferencia de electronegatividad. ¿De acuerdo? ¿Por qué pueden ser apolares? Porque, por ejemplo, hay muchos enlaces carbono-carbono donde ellos tienen la misma electronegatividad. Un ejemplo pudiese ser, no sé, el metano, ¿verdad? Que tiene hidrógenos alrededor, aunque el carbono y el hidrógeno tienen diferentes electronegatividades, por ejemplo, ¿verdad? El momento dipolar de aquí de la parte superior se anula con este, y el de este lado se anula con este, y a la final la suma total nos va a dar 0. Entonces, por eso, por ejemplo, en ese caso, ese compuesto sería apolar. Entonces, ese sería otro criterio de clasificación, ¿verdad? La polaridad del enlace o de la molécula, que pueden ser compuestos orgánicos polares y compuestos orgánicos apolares. Normalmente cuando son compuestos polares, por ejemplo, tenemos compuestos que tienen oxígeno, que tienen nitrógeno. Hay ciertos grupos que le dan polaridad, ¿no? Muy bien. Excelente. Listo. Ajá. Otro criterio, ¿verdad? De clasificación de los compuestos orgánicos es su composición, ¿verdad? O su estructura, su composición. ¿De qué están compuestos ellos? ¿Verdad? Entonces, aquí surgen lo que son las funciones químicas orgánicas, ¿verdad? Que luego vamos a hablar de ellas, las funciones químicas. Entonces, según su composición, hay varios grupos, ¿verdad? Hay grupos, por ejemplo, que solo están conformados por carbonos e hidrógenos. ¿Saben cómo se llaman esos? Esos compuestos orgánicos, que normalmente los extraemos, sirven como combustibles, la mayoría de ellos. ¿Cómo se llaman? Carbohidratos. No. Los carbohidratos tienen oxígeno. Estos solo tienen carbono e hidrógeno. ¿Cómo se llamarían esos compuestos orgánicos? Solo tienen carbono e hidrógeno. Este grupo es los hidrocarburos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí entra el petróleo. ¿De acuerdo? Esos compuestos solamente están conformados por carbono e hidrógeno. Luego tenemos, ¿verdad? Obviamente, aquellos que tienen en su constitución oxígeno, que por ejemplo tenemos los aldehídos, las cetonas, los alcoholes, ¿cuál sería la otra? Los éteres, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos allí, bueno, los ésteres también. Tenemos compuestos que además de carbono y de hidrógeno, también tienen oxígeno, ¿de acuerdo? Normalmente en la literatura las vamos a conocer como las funciones oxigenadas. Y luego tenemos otro compuesto, otro elemento que puede introducirse. ¿Cuál sería? Ya lo nombré. ¿Cuál sería el otro para armar otro grupo? ¿Nitrógeno? Nitrógeno, perfecto. Las funciones nitrogenadas. En este caso, ¿verdad? En el caso de del nitrógeno, tenemos las funciones, por ejemplo, las aminas, las amidas, los nitrocompuestos, como el TNT, por ejemplo, y tenemos los nitrilos. Entonces, si observamos, bueno, por allí, entre el medio de todos esos grupos están los que conocemos como proteínas, carbohidratos, que ya luego más adelante veremos dónde están. Entonces tenemos un gran grupo
donde solo tenemos carbono e hidrógeno, que son los hidrocarburos. Tenemos otro grupo grande, donde además de carbono e hidrógeno tenemos oxígeno, ¿verdad? Y tenemos otro grupo que además de carbono e hidrógeno y oxígeno pueden tener nitrógeno, ¿verdad? Entonces allí tenemos esos grupos que son los grupos los compuestos nitrogenados, los compuestos oxigenados y los hidrocarburos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Verdad? Eso es como una clasificación bastante general de lo que son los compuestos orgánicos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a aprender a reconocer cada uno de estos compuestos. Entonces, obviamente no podemos hacer todo esto hasta aquí, ¿no? Obviamente nos vamos a centrar aquí, en esta parte del organizador, aquí, en su composición. Entonces, los primeros que vamos a estudiar hoy son los más sencillos. ¿Cuáles creen ustedes de estos tres grupos que son los más sencillos de estudiar? ¿Hidrocarburos? Los hidrocarburos, ¿verdad? Porque después bien le metemos oxígeno, le ponemos nitrógeno. Entonces, nos vamos a centrar aquí, en los hidrocarburos, ¿verdad? En los hidrocarburos. A ver. Perfecto. Muy bien. Entonces, nos vamos a centrar en los hidrocarburos. Entonces, para ello voy a hacer un suborganizador. Es como que si le voy a meter la lupa aquí. ¿De acuerdo? Le voy a meter la lupa a este pedacito. Y vamos a ver en qué subgrupos o cómo se clasifican los hidrocarburos. ¿De acuerdo? Entonces voy a cambiar de hoja. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado de las características? Este material, ¿verdad? Esto que yo estoy haciendo de forma verbal, ¿verdad? De forma explicativa, está aquí. Aquí está. Aquí en la plataforma el tema se llama compuestos orgánicos, para que sepan, ¿verdad? Está más desarrollado, ¿verdad? Aquí les dan ejemplos, están las características, están las propiedades, está la clasificación, aquí les dije, ¿ves? Según el origen, naturales o artificiales. Bueno, esto según la estructura ya lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Vimos según la composición, o los compuestos orgánicos según sus funciones, aquí está, alcoholes, ésteres. Y tenemos los compuestos orgánicos según su polaridad, ¿verdad? Dentro de los hidrocarburos vamos a ver esta subclasificación que es según la estructura, ¿de acuerdo? Ahorita los vamos a ver, que es la que tenemos acá. Entonces, este material, si yo lo quiero profundizar, lo que me está diciendo el profesor, pues obviamente aquí dentro de la plataforma lo voy a conseguir. Y aquí también está un material, ¿verdad? Sobre química del carbono y está la formulación de los compuestos. Entonces aquí está, por ejemplo, los hidrocarburos que ya ahorita los vamos a estudiar. Pero lo voy a hacer dentro de la hoja que tengo allí. Listo. Entonces vamos a la segunda subclasificación, ¿verdad? Muy bien. Algo que voy a aclarar, por si acaso, ¿verdad? Yo siempre les coloco un cronómetro al iniciar la clase. Entonces, no digo que podamos tener problemas de conectividad, pero no podemos esperar, ¿verdad? Que comience la clase después de 10 minutos. Entonces, decir, ¿verdad? Si ya yo desde el principio tengo problemas, pues yo notifico con tiempo. Mire, profesor, mando un mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta todos. Gracias. Entonces, bueno, vamos con la segunda parte. Aquí. Del organizador. Aquí sí necesito que presten atención porque en base a esto que vamos a hacer los ejercicios de hoy en el próximo periodo. Entonces, nos vamos a centrar en los hidrocarburos. Estos son los más sencillos. ¿Por qué? Porque son compuestos orgánicos que solo están conformados por carbono e hidrógeno, ¿verdad? Solo están conformados por carbono e hidrógeno. Solamente esos dos. Ahora, si solamente tienen carbonos e hidrógenos, ya nosotros sabemos
¿qué tipo de enlace puede haber entre carbono e hidrógeno? ¿Verdad? Porque en esas cadenas solo va a haber enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Entonces, según lo que hemos visto hasta el momento en la química del carbono, el enlace carbono-hidrógeno, ¿de qué tipo es normalmente o siempre va a ser? ¿De qué forma? Simple. Simple, perfecto. Va a ser un enlace covalente simple, ¿verdad? Siempre, porque recuerden que en la estructura electrónica del hidrógeno, el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, ¿verdad? Entonces, solo en ese enlace para compartir tiene un electrón. Por lo tanto, siempre carbono-hidrógeno simple. Esté donde esté, ¿sí? Eso no se puede olvidar. Ahora, carbono-carbono. ¿Qué tipos de enlaces puede existir entre el carbono y el carbono? Dobles. Dobles, ajá. Triples. Triples, ajá. Y ya se me acabaron las opciones. O sea, no me acuerdo más. Me dijiste dos, me falta la más sencilla. Me dijiste dobles y triples. Ah, la primera, pues simple. O sea, Ajá, ahí están, ahí están. Obvio, ¿verdad? Obvio. Entonces, aquí tendríamos tres posibles enlaces, ¿verdad? Que los enlaces carbono-carbono sean simples, que sea doble o que sea triple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya de acuerdo a eso, ¿verdad? Tenemos tres tipos de hidrocarburos que vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí es que todos sean simples. Es el primer grupo, que todos los enlaces carbono-carbono sean simples. Que haya al menos uno doble. Pueden haber más, pero ya si aparece uno, ya cambia la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, repito, el primer grupo es que todos los enlaces carbono-carbono sean simples. El segundo es que haya al menos un enlace doble. Es decir, hay simples, pero apareció un doble en la cadena. ¿De acuerdo? Y el tercero es que haya al menos uno triple. ¿Verdad? Que haya al menos uno triple. Y probablemente según vamos a decir, el orden de prioridad, pues no haya dobles, ¿no? Entonces, cuando todos los enlaces son simples, estamos frente al grupo de los alcanos, ¿verdad? Ese es el primer grupo de hidrocarburos, los alcanos. Cuando estamos frente a una cadena que al menos tiene un enlace doble, estamos frente al grupo de los alquenos. Y cuando hay al menos un enlace triple en la cadena, frente a todos los enlaces simples, tenemos un alquino. ¿De acuerdo? Ahí tenemos tres grupos de hidrocarburos, es decir, que los hidrocarburos pueden ser, ¿verdad? Los alcanos, los alquenos o los alquinos. Uno de los tres. Uno de los tres. Ahora bien, el grupo de los alcanos, de los alquenos y de los alquinos, la estructura de la cadena puede ser de dos maneras. La estructura de la cadena, ¿verdad? La estructura de cualquiera de estos tres puede ser abierta o lineal, ¿verdad? O puede ser cerrada. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos el grupo, se clasifican, este criterio es el de la cadena, la estructura de la cadena. ¿Cómo están unidos esos carbonos-carbonos? ¿Verdad? Puede ser que haya un extremo, un inicio y un fin, es decir, que está abierto, ¿de acuerdo? O puede ser que la cadena, el primer carbono está unido al último y genera un
Una cadena cerrada. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, puede ser que yo tenga esta cadena. Voy a hacer una de 3, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser que yo tenga una cadena así, donde tengo un carbono al inicio y un carbono al final. Esto es abierto, ¿de acuerdo? Pero también puede ser que tengo esto. Y está cerrado, porque el último y el primero también están unidos. Hay un enlace entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es cerrada y en este caso es abierta, ¿verdad? Entonces tenemos, en ese caso, el grupo de los alifáticos, ¿verdad? Y el grupo de los ciclos. Entonces, en el grupo de los alifáticos, que son cadenas abiertas, tenemos los alcanos, alquenos y alquinos, y en el grupo de las cadenas cerradas tenemos los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Cuando se le coloca la palabra ciclo delante, significa que la cadena es cerrada, ¿de acuerdo? Porque pueden haber, por ejemplo, puede haber un butano, pero puede haber entonces un ciclobutano. Tiene el mismo número de carbonos, pero en un caso está abierto porque no tiene la palabra ciclo y en otro caso está cerrada porque tiene la palabra ciclo delante. ¿De acuerdo? Es como el ejemplo que les coloqué aquí. Aquí hay 3 carbonos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y el de este lado también tiene 3. Tenemos que diferenciarlo, ¿verdad? No, el químico no se puede confundir. Entonces, en este caso, ¿verdad? Va a tener el nombre sin la palabra ciclo y este va a tener el mismo nombre de este, pero se le coloca delante la palabra ciclo para indicarle a la persona que la cadena está cerrada. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy con nociones básicas aquí. Entonces tenemos 3 grupos, ¿verdad? Los alcanos, todos los enlaces simples, los alquenos tienen al menos la presencia de un enlace doble y los alquinos tienen al menos, además de los enlaces simples, tienen al menos un enlace triple. ¿De acuerdo? Puede haber más de 2 enlaces dobles, puede haber también más de un enlace triple, pero al menos debes tener la presencia de uno para clasificarlo dentro de uno de esos 2 grupos. ¿De acuerdo? Al menos uno. Y en el caso de los simples, sí, todos tienen que ser simples, si no, no estaríamos frente a un alcano. ¿De acuerdo? Ok, ahora, hay un grupo particular de hidrocarburos que entra dentro, entra dentro de los hidrocarburos, valga la redundancia, pero no es un alcano, no es un alqueno y no es un alquino. Y tiene una importancia a nivel industrial, ¿verdad? Y tiene muchísimas aplicaciones. El grupo se conoce como el grupo de los aromáticos. Entonces, de aquí saco una flecha, ¿verdad? Para hablar de los aromáticos. Los aromáticos, ¿verdad? Están representados por un compuesto particular, una cadena muy particular. Es una cadena cerrada, ¿verdad? De 6 carbonos y donde dentro de esa cadena se alternan los enlaces dobles. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, tengo 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Les dije que es una cadena cerrada, es decir, que forma como un hexágono, ¿verdad que sí? Ahí está. Y que los enlaces dobles se intercalan, es decir, tengo un enlace doble aquí simple, un enlace doble aquí simple, un enlace doble y aquí simple. Ese es el compuesto. Lo demás se completa con hidrógenos, ¿verdad? Como ya tengo 3 enlaces, aquí hay un hidrógeno, como ya tengo 3 enlaces, aquí hay uno. Todos tienen uno porque ya tienen 3 enlaces comprometidos, ¿de acuerdo? Ese compuesto que ustedes ven allí no es un alcano, no es un alqueno, no es un alquino, tiene un comportamiento muy particular. Por eso se llama, o está clasificado aparte, como el grupo de los aromáticos. Esta estructura que está aquí se conoce como benceno. Y la presencia del benceno en la cadena me está diciendo que es aromático. ¿De acuerdo? Siempre que el benceno sea la cadena principal. Entonces, cuando veamos esta estructura, donde son 6 carbonos y el enlace doble está intercalado, no estamos en presencia de un alqueno. Ojo con eso, ¿sí? No es un alqueno. Estamos en presencia de un aromático. Repito, porque los enlaces dobles se intercambian, ¿verdad? Se alternan, hay 6 carbonos y es cerrado. Pueden haber estructuras de 6 carbonos cerradas, pero solo tienen un enlace doble, ¿verdad? Uno solo. Ahí, ese tiene 3. Uno solo. Entonces, ahí sí sería un alqueno. Pero cuando tenemos así intercalados,
¿verdad? Estamos en presencia de un benceno. El benceno puede ser escrito así como lo estamos viendo allí, ¿verdad? También puede ser dibujado de la siguiente manera, ¿verdad? Puedo hacerlo en forma esquelética, así, y intercalar, así lo puedo hacer. O también lo puedo hacer en la bibliografía, se escribe así y se dibuja un círculo en el centro. ¿Por qué se dibuja un círculo en el centro? Porque él puede tener los enlaces dobles de esta manera o puede tener los enlaces dobles de esta manera. Ambos son bencenos. Entonces, como puede tener los enlaces dobles intercalados de dos maneras diferentes, entonces en las bibliografías le colocan un círculo en el centro, porque eso no va a hacer que cambie de esa estructura. ¿De acuerdo? Entonces, esas son formas de representar. Muy bien. Entonces, en esta primera parte, ¿verdad?, de los hidrocarburos, solo queremos reconocer, ¿verdad?, porque ya vamos a ver la nomenclatura, los tres grupos que tenemos, ¿verdad? Tenemos los cuatro. Tenemos los alcanos, que pueden ser abiertos o cerrados, los alquenos, que pueden ser abiertos o cerrados, los alquinos, que pueden ser abiertos o cerrados, y los aromáticos, que se caracterizan por la presencia del benceno como estructura principal. ¿De acuerdo? Que le confiere ciertas propiedades. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos la clave para identificar cada grupo. Todos los enlaces simples, alcanos. Al menos uno doble, alqueno. A menos uno triple, alquino. Presencia de benceno, aromático. ¿De acuerdo? Esas son las formas de identificar las cadenas visualmente cuando veamos la estructura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Yes, of course, Misael, por supuesto. ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima parte? ¿Verdad? Que es de importancia. Vamos a colocar los nombres, vamos a aprender a colocar los nombres a las estructuras, así como lo que hicieron ayer en la tabla, pero yo les coloqué los nombres de una vez porque todavía no manejaban eso. Por ejemplo, si nombran la palabra pentano, yo puedo decir si es un hidrocarburo, cuántos carbonos tiene, si es un alcano, si es un alqueno, si es un alquino. ¿De acuerdo? O sea, cuando me den el nombre, yo lo puedo identificar y hasta puedo dibujar la estructura molecular. O también, viendo la estructura molecular, yo le puedo colocar el nombre. ¿De acuerdo? Esas son las claves que vamos a ver en la próxima parte con algunos ejercicios. ¿Listo? Ok, entonces a las 8:10 los estoy llamando, que ya nos queda menos de un minuto. Nos vemos entonces a las 8:10.
Vamos a ir registrando la asistencia, por favor. Los que tienen la cámara apagada, que ya les envié el mensajito, por favor. Bien, vamos a comenzar entonces. Entonces, como les dije en la parte anterior, vamos a ver entonces cuáles son las pautas o las normas para la nomenclatura de los hidrocarburos. Cuando hablamos de nomenclatura, ¿verdad? Hablamos de colocar el nombre. Primero, algunos elementos de la parte anterior. Recordar que las cadenas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, ¿verdad? Tenemos 3 grupos, dependiendo del tipo de enlace que haya entre los carbonos. ¿Verdad? Eso como elementos para ir reconociéndolo, ¿no? Visualmente. Y ahora vamos a ver en qué se basa la nomenclatura para ir paso a paso con algún ejemplo de los pasos para lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a compartir la cámara secundaria. A ver. Ok. Aquí tenemos la nomenclatura, que sabemos que es para colocar nombre. En el caso de los compuestos orgánicos está formado por 2 palabras, que son los prefijos, que nos van a decir la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal. ¿Sí? Es importante eso. Nos va a decir la cantidad de carbonos, pero de la cadena principal. Ya veremos a qué me refiero con eso de cadena principal, ¿verdad? Y con una terminación, que son los sufijos, que nos va a decir cuál es la función química de esa cadena. Entonces, repito, el prefijo, con la primera palabra, ¿verdad? O con las 3 primeras, normalmente son las 4 primeras letras, nos dice la cantidad de carbono. Y las 3 últimas letras, la terminación, estamos hablando de que nos va a decir exactamente a qué grupo de hidrocarburos pertenece. Entonces, entre los prefijos, ¿verdad? Aquí ya yo escribí por lo menos hasta 10 carbonos, ¿no? Que está allá abajo. Entonces, por ejemplo, cuando es 1, el prefijo que se utiliza es MET, MET, ¿verdad? Cuando la cadena principal está formada por 2, el prefijo que se utiliza es ET. Cuando es 3, es PROP, PROP. Cuando es 4, ¿verdad? Es BUT. Ojo, este es de cantidad de carbono, no es el BUT de inglés, ¿verdad? Luego tengo 5, que es PEN, que indica 5. 6, que es X, EX. 7, que es ET. 8, que es OT. 9, que es NON, N-O-N. Y 10, que es DET. Ahí está. Eso por lo menos para tenerlo. Eso nunca se les puede olvidar. Eso siempre va a ocurrir. Cuando observemos cualquiera de esos prefijos, estamos diciendo cuántos carbonos tiene esa cadena o esa estructura. ¿De acuerdo? Entonces, eso que está allí son quizás, vamos a decir, ya está establecido por el IUPAC y tiene su origen en el idioma latino, ¿verdad? Entonces, no hay mucho quizás que explicar en ese punto, sino simplemente con la práctica es que uno se va aprendiendo eso. No es que solo memorizar, ¿verdad? Sino que con la práctica uno va asociando cada prefijo con la cantidad de carbonos de la cadena a la que hace mención, ¿verdad? En las terminaciones, ¿verdad? En las terminaciones les dije que teníamos 3 grupos.
principales. Por ejemplo, si todos los enlaces son simples, estábamos frente al grupo de los alcanos. Entonces, en ese caso, la terminación para indicar que es un alcano es -an, ¿verdad? Si hay al menos un enlace doble, ¿estamos frente a qué grupo? Alquenos. Alquenos. Por lo tanto, la terminación es eno, ¿verdad? ¿Y cuál suponen ustedes que es la terminación del tercero? Ino. 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 Perfecto, porque estamos frente a los Alquinos. alquinos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un compuesto de 5 carbonos, ¿verdad? Y todos los enlaces son simples, simplemente uno el prefijo con el sufijo. ¿Y cómo se va a llamar esa cadena o ese compuesto? Pentano. Pentano, ¿verdad? Si tengo también 5 carbonos y en la cadena hay un enlace doble, entonces estamos frente a un Penteno. penteno, ¿verdad? O si tenemos 5 pero hay un enlace triple, entonces estamos frente a un Pentino. pentino. Estamos viendo la lógica, ¿no? De armar el nombre. No tiene, eso es mecánico. Eso no tiene nada mucho que quizás que reflexionar, sino cuando las cadenas son un poco más complejas, que ya, bueno, vamos a eso, ¿verdad? Entonces, repito, prefijo nos va a decir la cantidad de carbonos y el sufijo o la terminación nos va a decir a qué tipo de hidrocarburo pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, allí tenemos. Así como lo acabamos de hacer ahorita, podemos armar el nombre. Ahora bien, puede ser, ¿verdad? Puede ser que en el caso de los alquenos y de los alquinos haya más de un enlace en la cadena. Es decir, puede haber 2 dobles, 3 dobles, o puede haber 2 triples, 3 triples. ¿De acuerdo? Entonces, para diferenciar y para indicar cantidad, ¿verdad? Cantidad para indicar, tenemos otros prefijos, ¿verdad? Cuando digo prefijos, no del número de carbonos, sino que me indiquen cantidad de una misma cosa, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que haya 2, que haya 3, que haya 4, que haya 5 y así sucesivamente, ¿verdad? En el caso de que, por ejemplo, haya 2 cosas iguales en la cadena, idénticas, se coloca el prefijo di, ¿verdad? Que significa 2. ¿Y cuál sería el de 3? Para indicar 3 cosas idénticas. ¿Cuál creen ustedes? Tri. Tri, muy bien, tri. ¿Y si hay 4 idénticas? Tetra. Tetra. ¿Y si hay 5? Penta. Penta, muy bien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si hay 6, hexa. Si hay 7, hecta. Si hay 8, octa. Si hay 9, nona. Así, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la cantidad que haya. Pero bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, estos prefijos indican cantidad para cosas que son iguales, ¿de acuerdo? Dentro de la estructura tenemos cosas que son idénticas. Entonces necesitamos utilizar eso para decir que hay 2 o hay 3 o hay 4 de esa misma estructura. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Bueno, ya tenemos como la base general. Ahora vamos a hacer como un ejemplo amplio, ¿verdad? Un ejemplo amplio siguiendo para saber cuáles son los pasos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los pasos que vamos a hacer? Ah, bueno, no, me falta algo general. Ah, bueno, puede ser, ¿verdad? Puede ser que además de la cadena principal queden estructuras fuera de la cadena. ¿Cómo es eso, profesor? Voy a escribir aquí algo como para que sea visual, para los que son visuales, ¿verdad? Supongamos que yo tengo una cadena, ¿verdad? Voy a escribir aquí una cadena y por aquí salen, no sé, cositas por aquí, ¿verdad? Y cuando yo busco una cadena que sea lineal,
¿verdad? La más larga me va a dar es esta, que está en el centro, ¿verdad que sí? Supongamos, tengo esa cadena. Y por fuera me quedan esas 3 carbonos que están por ahí, ¿de acuerdo? Me quedan estructuras por fuera, es lo que quiero decir. Porque yo no puedo hacer, lo voy a hacer con otro marcador, ¿verdad? No puedo hacer esto, la cadena no puedo hacer esto. No puedo hacer esto y decir, esta es la cadena principal, no. Si es lineal, tengo que buscar la cadena más larga, la línea que contenga mayor número de carbonos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en ese caso sería la del centro. Por lo tanto, me queda esto por fuera y esto por fuera, en teoría. ¿Verdad que sí? Pero están pegados a la cadena, ¿sí o no? ¿Verdad? Están pegados. Yo tengo que hacer notar a ellos en mi nomenclatura. Entonces, en ese caso, cuando una parte de la cadena queda por fuera y todos los enlaces son simples, ¿verdad? Significaría que sí sería un alcano, ¿verdad? Terminaría en ano, ¿de acuerdo? Si queda por fuera y todos los enlaces de esa estructura sean simples, sería un alcano. Pero como está fuera de la cadena, no puede terminar como ano, porque estas terminaciones son para cadenas principales, ¿de acuerdo? Y la cadena principal ya les dije que es la que está en el centro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, ano lo cambiaría por il, ¿verdad? Ya vamos a ver ejemplos. Pero si por fuera me queda un enlace doble, puede ser, ¿verdad? Puede ser posible en algunos casos, dependiendo de las funciones, ¿verdad? En este caso sería enil. Y si me queda algún enlace triple, ¿verdad? Que puede darse el caso, es poco probable, pero terminaría en inil. ¿De acuerdo? Es decir, que la terminación que tengo aquí termina en il. En algunas bibliografías, hilo también lo colocan como terminación. Le agregan una O al final. ¿De acuerdo? Y en este caso, cuando esas estructuras no están dentro de la cadena principal, se le conoce como sustituyentes o radicales. Sustituyentes o radicales. Ahora sí, creo que con eso, creo que tengo los puntos para hacer un ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de una cadena. ¿De acuerdo? Y me van siguiendo los pasos. En este caso lo voy a hacer paso a paso para que, como es el primero que estamos haciendo, pues lo sepamos reconocer. Entonces vamos con el primero. Vamos a escribir aquí. Ya, les tengo aquí. Aquí tengo los ejercicios. Ok, vamos a buscarles el ejercicio que vamos a hacer en este caso. Ok, aquí tenemos esto. Vamos con esta estructura, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se llama? O colóquele el nombre a la siguiente estructura, ¿verdad? ¿Cuál sería el nombre? Entonces, la estructura en este caso vamos a colocar una sencilla primero, ¿verdad? Ahí está. Tengo esa estructura que está allí. Ahí está. ¿Qué tipo de fórmula es esa que acabo de hacer? ¿De las que ustedes conocen? ¿Qué tipo de fórmula sería esa? Solo me está mostrando los enlaces carbono-carbono. La estructural. La estructural, pero tengo la desarrollada y la semidesarrollada. ¿Cuál de las dos es? Desarrollada. ¿Seguro? La desarrollada tiene todos los enlaces mostrados. Sería la semidesarrollada, porque solo muestra carbono-carbono. Los de carbono-hidrógeno están allí compactos, ¿verdad? No se señalan, no están directamente señalados. Muy bien, entonces tenemos allí esa estructura semidesarrollada. Entonces, el primer paso para la nomenclatura es verificar qué tipos de enlaces hay. ¿Cómo son los enlaces carbono-carbono? Si hay algún enlace doble, si hay algún enlace triple. Entonces, lo primero que hay que hacer es
verificar enlaces carbono-carbono. ¿Cómo son los enlaces en esa cadena? Carbono-carbono. Covalente simple. Covalentes simples, todos, ¿verdad? Obviamente, como es semidesarrollada, las líneas que me están indicando son carbono-carbono, ¿de acuerdo? Entonces tengo aquí tengo uno simple, aquí tengo uno simple, aquí tengo uno simple, simple, todos son simples. Entonces, todos son simples. Si todos son simples, estoy frente a ¿cuál tipo de hidrocarburo? Si todos son simples. ¿Alcanos? Alcano, muy bien. Entonces, como todos son simples, estoy frente a un alcano. ¿De acuerdo? Estoy frente a un alcano. Ahora les pregunto, ¿es abierto o cerrado? ¿Abierto? Abierto. Abierto, muy bien. Entonces, segundo que sacamos del dibujito que estamos viendo. Abierto. Muy bien, entonces no es un ciclo y es un alcano. Ya sabemos entonces que si es un alcano, la cadena principal va a terminar ¿en qué palabra? ¿En qué letras va a terminar? Ano. Ano, perfecto. Ok, entonces ya verificamos, no hay enlaces dobles, por lo tanto es un alcano, todos son simples, listo. Ahora tenemos, el segundo paso es determinar, ¿verdad? La cadena principal. Determinar la cadena principal. Y la cadena principal debe comenzar en un extremo y debo numerar los carbonos hasta que obtenga o contenga el mayor número de carbono. Entonces yo tengo varios extremos aquí. Tengo varios extremos. Este carbono que está aquí es extremo, ¿verdad? Este carbono que está aquí es extremo, este carbono que está aquí es extremo, este carbono que está aquí es extremo y este carbono que está aquí es extremo. Es decir, tengo varios CH3, que son los que están en las puntas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo debo escoger un camino donde uno de esos CH3 sea el carbono número 1 y yo debo ir avanzando hasta contener el mayor número de carbonos en la línea. ¿De acuerdo? Entonces, la cadena principal es aquella que contiene el mayor número de carbonos. ¿Cuál escogerían ustedes como número 1? La horizontal, porque cuentan 4 carbonos. Ya voy. Dije, ¿cuál contarías como carbono número 1? El de la izquierda, el de la derecha, el de arriba, el de abajo, este. ¿Cuál vas a escoger como número 1 para empezar a contar? El de la izquierda. Este. Diría el de la derecha porque empieza con carbón. No sé. Cualquiera de los dos, ustedes pueden escoger. Bueno, O sea, no hay límite, ¿no? O sea, no hay regla que diga que tienes que escoger el de la izquierda o la derecha. Ya les voy a decir otra regla que nos puede ir limitando, pero en este momento no. En este momento, como estamos aprendiendo, usted escoge el que usted quiera. La idea es aprender. Bueno, Entonces, pues el de la izquierda. vamos a escoger el de la izquierda. 1. Este va a ser mi carbono 1. Les recomiendo numerarlos, ¿de acuerdo? Les recomiendo numerarlos. Ok, entonces sigo hacia la derecha. 2. Aquí tengo varias opciones. Puedo subir, puedo bajar o puedo seguir. Recuerden que debo contener el mayor número de carbonos. ¿Qué debería hacer? ¿Subo, bajo o sigo? Sigo, ¿verdad? 3. Llego a otro punto donde puedo seguir o puedo bajar. ¿Hacia dónde hay más carbonos? ¿Hacia la derecha o hacia abajo? Abajo. Entonces tengo que bajar, ¿verdad? No puedo seguir a la derecha, porque hacia la derecha solo tengo un carbono, pero hacia abajo tengo 2, ¿verdad que sí? Entonces debo bajar, porque debo contener la cadena con mayor número de carbonos. Entonces este es el 4 y este es el 5. Entonces esa es la cadena principal. La que decía Misael no puede ser la cadena principal porque tiene 4 y acabo de encontrar una opción que me da 5, ¿de acuerdo? Entonces, debe ser la cadena principal la que tenga o contenga el mayor número de carbono. Entonces, esta que está aquí, la que estoy señalando, es mi cadena principal. Ojo, cuando yo digo que es lineal, no significa que sea línea recta. Puedo bajar o subir.
¿verdad? Es línea porque tiene dos extremos, es abierta, pues, ¿de acuerdo? Porque a veces cuando nos dicen la palabra lineal nos imaginamos que tiene que ser recto horizontal o recto vertical, ¿verdad? Pero no, yo puedo puedo tener como una curva, ¿verdad? Pero es una línea larga, pero es una línea curva. Puede ser una línea quebrada, X, no sé, pues, para que sepa. ¿Y no se puede ir en diagonal? Pregunto, no sé. Sí, dependiendo de cómo esté dibujado. Eso depende de cómo esté dibujado en el papel. ¿Sí? Claro, siempre y cuando vaya en sentido a enlace, porque si aquí yo tengo un carbono, no puedo ir así porque si no, no está unido, ¿me entiendes? No puedo ir aquí hacia acá, porque este y este no están unidos. Tengo que ir en una línea donde haya enlace, 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 donde no haya cortes, ¿de acuerdo? La línea tiene que ser continua. Perfecto, tengo ya la de 5. Entonces, mi cadena principal, ¿verdad? Es de 5 carbonos. Ahora bien, vamos aquí a la regla, ¿verdad? Ahorita vamos a la regla. Si observamos, ¿verdad? Tomamos este camino y nos quedaron cositas por fuera, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros ya sabemos que nos van a quedar elementos por fuera, el carbono número 1 debe ser el extremo más cerca a esos elementos. Entonces, escogimos bien porque este carbono número 1, ¿verdad? Está cerca de estas dos sustituciones, ¿sí? El extremo debe ser el más cerca a la sustitución. Entonces, no puede ser este que está aquí abajo. ¿Por qué? Porque las sustituciones, estas dos sustituciones me quedan muy lejos. Si este 5 fuese el número 1, cuando hago esto, 1, 2, 3 y 4, significa que estas dos sustituciones me quedan en el carbono 4 y yo tengo que garantizar que queden en los carbonos más cercanos a los extremos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso escogimos bien. ¿Por qué? 1, 2, ahí tengo dos sustituciones. En el 3 tengo la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, las sustituciones tienen que quedar lo más cerca posible del carbono número 1, o el extremo debe ser aquel donde estén más cerca las sustituciones. ¿De acuerdo? Entonces, escogimos bien. Tenemos 5 carbonos, ¿verdad? Entonces, tercer paso, ya tenemos que es un alcano y que es de 5 carbonos, ¿verdad? Y es de 5 carbonos. Ok. Tercer paso. En este caso ya yo puedo nombrar la cadena principal, ¿verdad? Nombrar la cadena principal. La cadena principal tiene 5 carbonos y es un alcano. ¿Cuál sería el nombre de esa cadena que está en anaranjado? Pentano, correcto, ¿verdad? Entonces sería pentano. Aquí ya nosotros hubiésemos terminado, pero no hemos terminado porque este pentano estamos dejando por fuera estas estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, no es realmente el nombre, ¿verdad? Entonces, le faltaría colocar esas estructuras. Ahora, esta estructura se parece a esta estructura y se parece a esa. O sea, las tres son iguales, ¿sí o no? Porque las tres están formadas por ¿cuántos carbonos? Cada una de ellas. Exactamente, cada una de ellas está formada por 1, ¿verdad? Entonces, el cuarto paso sería nombrar las sustituciones, ¿verdad? Nombrar las sustituciones. Entonces, las sustituciones que tengo son 3 de un solo carbono. Entonces, como es un solo carbono, sigue siendo el mismo prefijo, este que está aquí, met, ¿sí? Pero no puede terminar en ano porque esas sustituciones no son cadena principal, son sustituciones. Por lo tanto, la palabra ano cambia por el prefijo il, que es el que está aquí, ¿de acuerdo? Cuando es una sustitución. Entonces, ¿cómo se llamarían estas sustituciones? Si el prefijo es met y la terminación es il. Metil. Metil, perfecto. Entonces, en este caso tengo metil. ¿De acuerdo? Metil. Los tres son metil. Ya no tengo que volverlo a nombrar. Con un solo nombre es suficiente, ¿de acuerdo? Si estuviésemos con estructuras diferentes, pues nombro cada una, pues obviamente. Pero en este caso, este que está aquí es metil, este que está aquí es metil y este que está aquí es metil. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí puedo, el último paso, el nombre correcto o el nombre completo de la estructura. El nombre completo. Ok, ¿cómo se nombra?
Las sustituciones van por orden alfabético, pero todas son metil, no hay problema, ¿verdad? Pero si tuviese diferentes, ¿cómo las voy a nombrar? En orden alfabético. Supongamos que tuviese un etil, primero iría el etil y luego el metil, porque es por orden alfabético. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, las sustituciones van por orden alfabético. Por orden alfabético. Lo primero que hay que colocar es el número del carbono donde están pegados los metil. Es decir, la localización, según mi numeración. Por eso les dije que es bueno numerarlo. Entonces, ¿en cuáles carbonos hay metil? Según la numeración. ¿En cuáles carbonos? En el 2. En el 2 Y en el tercero. y en el tercero. Perfecto. ¿Cuántos metil hay en el carbono 2? 2. 2. Perfecto. ¿Y cuántos metil hay en el carbono 3? 1. 1. Perfecto. Entonces vamos con la localización. Colocamos las localizaciones colocando el número del carbono separados por comas. Entonces coloco 2,2,3. Se coloca el número del carbono tantas veces como metil haya. Por eso está 2 veces el 2, porque hay 2 metil, ¿de acuerdo? Ojo, hay 2 en el 2, por eso coloco 2,2 y 1 en el 3, y por eso el 3 aparece una sola vez, ¿de acuerdo? No puedo colocar 2,3, porque si coloco 2,3 estoy diciendo que hay 1 en el 2 y 1 en el 3, ¿de acuerdo? Y en realidad hay 2 en el 2. Entonces coloco 2,2,3. Yo no puedo colocar metil de una vez porque hay 3 que son idénticos. Debo utilizar un prefijo de cantidad. ¿Cuál es el prefijo que me indica cantidad de 3? Tri. Tri, muy bien. Tri, y ahora sí coloco metil. ¿De acuerdo? Entonces, 2,2,3, perdón, aquí va un guión. Trimetil. Ahora vuelvo a verificar. Además de esos metil, ¿hay otra sustitución en esta cadena? No. Por lo tanto, inmediatamente que viene la cadena principal. ¿Cómo se llama la cadena principal? Pentano. Pentano. Y se escribe sin espacio, todo pegado. Trimetilpentano. Ese es el nombre de este compuesto. 2,2,3 trimetilpentano. ¿De acuerdo? Ya vamos a hacer otro ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Cree que podría explicarlo otra vez lo de trimetil? Lo primero que hay que colocar son la localización, ¿verdad? Por eso es importante nombrar la cadena principal, numerar los carbonos, ¿verdad? Porque de eso sabe la persona cuando lo va a construir, ¿verdad? Entonces, y sabemos diferenciar un compuesto de otro. Entonces, primero vamos con la localización, perdón. Entonces, según nuestra localización, este es el 1, este es el 2. Aquí hay 2 metil, ¿verdad? Este es el 3, aquí hay un metil. En el 4 no hay sustitución, en el 5 no hay sustitución. Entonces, primero colocamos la localización. Se coloca tantas veces como metil haya en ese carbono. Por ejemplo, en este hay 2, sería 2 separados por coma. Coma 2 otra vez, coma 3, ¿verdad? Porque hay 1 en el 3. Entonces, es lo que coloco aquí. 2,2,3. Luego viene un guión y luego debo colocar el prefijo de cantidad. Si hubiese uno solo, yo coloco 2 metil y listo, ¿verdad? Porque hay uno solo. Pero debo colocar ahora el prefijo de cantidad. Y en este caso tengo 3. Tengo 2 en el 2 y 1 en el 3. El prefijo de cantidad es tri. ¿Sí? Luego viene el nombre de la sustitución, metil. Como no hay más sustitución, seguido el nombre de la cadena principal, pentano. Y ahí terminaría el nombre porque ya no hay más nada que nombrar allí. Este sería el nombre de ese compuesto. Y sería en caso que en el tercero hayan 2, tipo así como salió en el segundo. Entonces ¿Sería coloco... 3,2 o cómo? No, coloco 2,2,3,3 tetrametil, porque serían 4.
O sea que los numeritos estos representan como no la cantidad del metil, sino dónde está posicionado. Correcto, es lo que me indica la posición. Significa que hay un metil en el carbono 2, hay otro metil en el carbono 2 y hay otro metil en el carbono 3. Eso es lo que me dice eso. De hecho, a mí me pueden dar el nombre y yo a partir del nombre puedo construir la molécula. También lo puedo hacer así, al revés. En este caso les estoy dando la molécula y ustedes le colocan el nombre, pero yo les puedo dar el nombre y les digo, dibújeme la estructura de ese compuesto. Si quieren hacemos uno así para que veamos al revés cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ok. Esto, ¿verdad? Es los pasos para todos, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer uno al revés. Ok, vamos a hacer uno al contrario. Yo tengo la hoja aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer uno al contrario. A ver. Vamos a hacer, a ver. Ajá. Vamos a colocar un 2,2. Dimetil 3 hexeno. Ahí está. Vamos a hacer este. ¿Verdad? Ahí dice 2,2 dimetil 3 hexeno. Ahí está. Muy bien. La última palabra siempre es la cadena principal. Ahora vamos a dibujar la estructura, ¿verdad? La última palabra, esta, es la cadena principal. ¿De acuerdo? Esa cadena principal termina en ¿qué? Eno. Eno. Por lo tanto, ¿cuál de los tres grupos de hidrocarburos es? Alqueno. Alqueno. ¿Significa que debe tener qué? Enlaces dobles. Un enlace doble por lo menos, ¿sí? Un enlace doble. Obviamente. Entonces ustedes se preguntarán, ¿dónde estará ese enlace doble? Este número me dice dónde está el enlace doble. ¿En qué carbono? Ese número que está delante. ¿En dónde está el enlace doble? Comienza en el carbono 3. ¿De acuerdo? Es decir, que está entre el 3 y el 4. Ahí está el enlace doble. ¿Sí? Y además me dicen que en el carbono 2, ¿qué hay? Dos sustituciones. Correcto, dos sustituciones, ¿verdad? Que son metil, de un solo carbono. Entonces vamos primero con la cadena principal. El prefijo ex me dice que ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? 6 será, ¿no? 6, correcto. Entonces escribo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el caso de que ustedes vayan a dibujar, lo pueden hacer recto, ¿sí? Línea recta. Ahí no hay problema porque ustedes son los que están dibujando la estructura. Ok, ahí tengo 6. Luego debo ubicar el enlace doble que está en el carbono 3. Ustedes pueden decidir cuál de los carbonos es el número 1. Usted puede decir que este es el 1 o este es el 1, no importa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. En el carbono 3 comienza el enlace doble, porque siempre me van a decir el carbono dónde comienza y hacia dónde está. Significa que el enlace doble está entre el 3 y el 4. ¿Verdad? Comienza en el 3, termina en el 4. No puede ser al revés. 3 hacia el 2, porque aquí dice 3. Siempre me van a decir dónde comienza, ¿de acuerdo? Entonces, hay un solo sentido, siempre en forma creciente. Por lo tanto, ¿cómo son los otros enlaces? Simples. Simples, muy bien, simples, porque hay un solo enlace doble, simples, ahí está. Luego, en el enlace, en el carbono 2, hay 2 metil. Entonces, puedo dibujar uno hacia abajo, que es CH3, y otro hacia arriba, que es CH3. ¿De acuerdo? ¿Qué me faltaría para terminar? Para que eso esté completo. ¿Qué me faltaría? Ya ubiqué los metil y ubiqué el enlace doble. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta escribir para que esté completa esa estructura? ¿Tiene que ver con lo de di? ¿Lo de numeración? No. No, en la estructura. En esta estructura, ¿qué me falta?
¿Qué le falta a esos carbonos que están en la cadena principal para que esté completo y eso esté bien hecho? Los hidrógenos. Los hidrógenos, correcto, para completar los enlaces. Entonces, el primer carbono tiene un solo enlace comprometido. ¿Cuántos hidrógenos le tengo que colocar? 1. 3. No. 3, porque son 4 enlaces. 3, aquí está. Ahora vamos con el 2. El 2 tiene 4 enlaces comprometidos. ¿Tiene hidrógenos en el carbono 2? No. No, perfecto. Vamos con el 3. El carbono 3 tiene 3 enlaces. Tiene este doble y este simple. ¿Le falta hidrógeno o no? Sí, uno. Y 1. 1, perfecto, ¿verdad? Lo voy a hacer desarrollado para que no se vea amontonado. H, aquí. El cuarto también tiene 3 enlaces comprometidos. Este doble y este simple. ¿Tiene o no tiene hidrógeno? Uno igual. 1 igual, aquí está. El quinto tiene 2 enlaces comprometidos. ¿Cuántos hidrógenos le coloco? 2. 2, aquí está H y H. Y el último tiene uno solo. ¿Cuántos hidrógenos le coloco? 3. 3, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí está correcta la estructura. Listo. Ahora está correcta. Y esta es la estructura que representa a este nombre que está aquí. Si lo dejo sin hidrógeno, está malo. Mister, ¿puede volver a explicar lo de los hidrógenos? O sea, cómo reconocer cómo colocarlos bien. El carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces. Solo tengo que contar, ¿verdad? Tiene la capacidad de formar 4 enlaces. Lo que me tengo que fijar es aquí. Por ejemplo, en el carbono 1, aquí está solo 1. Por lo tanto, para que esté completo le faltan 3. Y ahí serían hidrógenos, porque los hidrógenos se completan con enlaces simples. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que ver cuántos enlaces tiene comprometido. El carbono 2 tiene uno con el CH3, otro con este CH3, otro con este carbono, otro con este carbono. Ya tiene 4. Por eso el carbono 2 no tiene hidrógeno. Ya tiene los 4 listos. No tengo que colocar hidrógeno. Al carbono 3 tengo un enlace doble y un enlace simple. Ya tengo 3. Me faltaría completarlo con 1 para que tenga sus 4 enlaces completos. Lo mismo con el 4. En el caso del 5 tengo un simple a la derecha y un simple a la izquierda. 2 hidrógenos. ¿Sí? Y así. Y el otro con 3. Nos queda menos de un minuto. ¿Verdad? Entonces va a ser un poco complicado allí. Vamos, ¿verdad? Revisen la ficha que está allí, que tiene que ver también con nomenclatura de hidrocarburos.